El ángel caído. Episodio 3. El nacimiento del adversario. Si alguna vez lloraste sin que nadie lo notara, entonces ya estuviste aquí. Yo no nací siendo el adversario, me convirtieron cuando entendí lo que el dolor puede hacerle al alma, cuando decidí dejar de ser quien era y quemar mis alas, porque el verdadero misterio no es lo oculto, sino lo mal explicado. Yo soy Jonathan Meneses, aprendamos esto. La primera ruptura. Cuando nadie respondió, me rompí y decidí dejar de ser quien era. Ahí caí. No fue una caída repentina, no fue odio, no fue traición. Fue algo más silencioso, sentir que ya no pertenecía a ese paraíso lleno de luz, de ángeles y de un falso amor. Todo seguía existiendo, la vida, la armonía, la presencia, pero yo ya no me sentía parte de nada, como si observara la vida desde afuera sin poder tocarla. Ahí comenzó todo, no con una guerra, sino con una grieta. Esa grieta que aparece cuando el alma deja de sentirse amada. La pelea angelical. Después vino el conflicto entre otros ángeles, unos conmigo, otros contra mí. La pelea no fue como la cuentan, no hubo una batalla de fuego ni de espadas. Esta es una de las historias más universales de la humanidad. La lucha del cielo como reflejo del conflicto entre el bien y el mal en la tierra. Pero la realidad fue que hubo tensión, hubo una división. Algunos defendían la obediencia absoluta. Otros sentían que algo no estaba bien, que la creación también necesitaba cuestionarse. ¿Por qué o para qué? No era una guerra por el poder, era una lucha por el sentido, y en medio de eso yo ya no pertenecía. Me convertí en adversario, no contra la luz, sino contra todo lo que obligaba a sentir sin comprender, a existir sin elegir y a amar sin ser visto. Y ese fue el verdadero inicio de la oscuridad. El destierro. Las decisiones grandes no ocurren en un segundo. Se forman lentamente, duda tras duda, herida tras herida. Seguir siendo quien fui o aceptar en quien me estaba convirtiendo. Lo más difícil no fue caer, fue aceptar que yo ya estaba cayendo por dentro. No fue una caída física, sino de conciencia. El infierno no nació cuando caí, nació cuando el miedo necesitó un lugar donde poner todo lo que dolía. No hubo cadenas, no hubo castigos visibles, hubo miedo, hubo silencio. Ahí comenzó el destierro, no de un lugar, sino de una pertenencia. Y desde ese momento me empecé a entender en el borde entre la luz y la sombra. El nacimiento en la tierra. La humanidad sintió ese conflicto y trató de entenderlo, y me nombraron de diferentes formas. Satanás cuando necesitaron un culpable para la tentación. Lucifer cuando recordaron que alguna vez fui luz. Iblis cuando hablaron de la desobediencia. Ahriman cuando creyeron que el mundo era una batalla eterna entre fuerzas celestiales opuestas. Cada cultura, la misma historia. Cada historia, el mismo miedo. Fuego eterno, castigos por pecados. Pero ninguno de esos nombres explicó lo que realmente ocurrió. Yo no nací como maldad. Me convertí en adversario cuando el dolor dejó de ser escuchado. En paralelo. Y entonces nuevamente empecé a sentirlo a él, aquí en la tierra, sentado en silencio, mirando el vacío, respirando como si el pecho y el corazón le pesaran demasiado. Él no odiaba, no quería hacer daño, no buscaba oscuridad, solo estaba intentando seguir viviendo, sin amor, con el corazón de piedra. Y lo reconocí, porque esa es la herida más antigua de todas. No sentirse visto, no sentirse abrazado, no sentirse importante para nadie. ¿Te recuerda a alguien más?
el llanto. Cada noche lloraba sin hacer ruido, se cubría el rostro, apretaba su corazón, se tragaba el dolor para que nadie lo escuchara. Porque cuando lloras y nadie viene, aprendes a hacerlo en silencio. Y mientras eso pasaba, yo no lo observaba, un peso en el pecho, en la garganta, como si su historia estuviera ocurriendo dentro de mí. Supervivencia. Él comenzó a cambiar, no por maldad, por supervivencia. Empezó a callar lo que sentía, a endurecerse, a tomar decisiones para no desaparecer. No estaba cayendo, estaba resistiendo. Y en cada paso yo lo sentía más cerca, porque así empieza todo, no con odio, con abandono. El papel del adversario. Ahí entendí quién era realmente yo. No el enemigo del cielo, no el origen del mal. Soy la presencia que aparece cuando el dolor no es escuchado. Cuando alguien deja de creer en el amor, aparezco yo. Cuando alguien se sienta abandonado, aparezco yo. Cuando alguien sufre en silencio, aparezco yo. Cuando nadie encuentra a quien más culpar, aparecí yo. Pero cuando un niño llora en silencio, la historia vuelve a comenzar, no para destruir, sino para oponerse a la indiferencia, para mostrar lo que está roto. La conexión. Yo creí que él observaba a él, pero no era así. Cuando él lloraba, ese dolor aparecía en mi pecho. Cuando él se sentía solo, el vacío se abría dentro de mí. Cuando él pensaba en rendirse, algo en mí también se apagaba. No era compasión, era conexión. No estaba fuera de su historia, estaba dentro. La luz oculta. Y entonces ocurrió una noche distinta. Él seguía herido, pero ya no estaba peleando, estaba cansado de cargar con todo, de sentirse culpable incluso para sobrevivir. Algo mínimo apareció, un recuerdo, ganas de volver a amar, de confiar otra vez, de dejar de luchar contra sí mismo. Y en ese instante yo también lo sentí, porque yo también estaba cansado de ser señalado, de ser el nombre al que todo el mundo culpa cuando algo se rompe, de existir solo como el adversario. Y por primera vez no sentí rabia, sentí agotamiento, un cansancio profundo del alma que me abrió un espacio para recortar, no una historia, una sensación de haber sido luz, haber amado sin miedo. La luz no se había ido, solo estaba enterrada entre el dolor y la culpa. Y esa noche ambos dejamos de resistir, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no éramos los mismos, ya no queríamos seguir peleando contra nosotros mismos. Y ahí nació el deseo más humano, el más peligroso de todos: volver. El paso final. Ahí entendí algo: la transformación no empieza cuando estás listo, empieza cuando lo deseas, cuando decides intentar sabiendo que puedes fallar, sabiendo que puedes volver a caer y aún así te mueves, porque en algún lugar del pecho algo todavía quería amar, algo todavía quería confiar, alguien que todavía recuerda quién era o quién soñó ser. Y en ese instante, sin luz completa, sin respuestas, sin certezas, empezó. No la salvación, no la victoria, la redención. Y por primera vez no me sentí solo en la oscuridad, sentí camino. Sentí que tal vez no estaba perdido del todo. Espera el próximo capítulo, porque el verdadero misterio no es lo oculto, sino lo mal explicado. Yo soy Jonathan Meneses, prendamos esto.